Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que vayas a estar viendo este video. Es el repaso de Historia de México del bloque 4, correspondiente a tercer año de secundaria. De acuerdo a los aprendizajes esperados, pues debemos de establecer todo lo acontecido en la Revolución Mexicana, ubicación temporal y espacial, las instituciones emanadas de la misma, del mismo movimiento armado, el movimiento social, de todo aquello que tuvo gran beneficio en nuestro país. Bien, vamos a empezar. De una manera general, eh, podemos mencionar que la Revolución Mexicana, como lo hemos comentado, pues fue un movimiento armado que inicia para poder derrocar a un dictador, el dictador Porfirio Díaz, el cual Porfirio Díaz ya tenía más de 30 años en el poder, y tú te debes de acordar que el periodista norteamericano que brinda la entrevista a que más bien que realiza la entrevista a Porfirio Díaz, se llama James Krillman, en 1908. En esa entrevista, Porfirio Díaz dice que México está listo para la democracia. Y como un hambre que tenía gran parte del pueblo mexicano, que existiera la democracia auténtica en nuestro país, pues se da el interés por parte de Francisco I. Madero, por el partido antireeleccionista, para sumarse a esa contienda presidencial en el año de 1910. Madero ya había escrito el libro La sucesión presidencial, en el cual reflejaba ese interés, ¿no? Bien, había otras personas, obviamente no nada más era Madero, interesadas en la no reelección de Porfirio Díaz y de la auténtica democracia en nuestro país, como son los hermanos Flores Magón, Filomeno Mata, eh, Luis Cabrera, etcétera, ¿no? Muchos pensadores antireeleccionistas que buscaban esos ideales de no tener más una dictadura en nuestro país, una dictadura autoritaria. Bien, en sí, Madero pues se postula a la presidencia con gran simpatía de la gente, inició una campaña, pero al ver el avance de Madero, el presidente Díaz lo apresa, lo manda a la cárcel con cualquier pretexto, estaba alborotando a la gente y pues para que no estuviera para el día de las elecciones, que no fuera elegible. Pero Madero huye, estando encarcelado en San Luis Potosí, huye y proclama el plan de San Luis. Huye hacia San Antonio, Texas, y en el plan de San Luis, pues ahí Madero desconoce la autoridad del dictador Díaz e invita al pueblo mexicano a levantarse en armas un 20 de noviembre de 1910. En ese, en ese plan, pues obviamente se hablaba de repartición agraria, de las tierras que tenía que ser repartidas para la gente que realmente lo trabajara y que no fueran latifundios como lo era en la época del porfiriato, donde se explotaban las tierras propiamente, ¿no? Bien, en sí Madero logra el apoyo pues de diversos grupos, entre los que podemos mencionar o destacar los más importantes. En Chihuahua, pues a Pascual Orozco, Pancho Villa o Francisco Villa, Doroteo Arango, en Ciudad Juárez, y Emiliano Zapata en Morelos, lo que hoy es el estado de Morelos, en Cuautla. Emiliano Zapata ya hacía una lucha agraria, ya trataba de repartir las tierras en tiempos del porfiriato. Lo que hicieron fue sumarse al movimiento en contra de don Porfirio Díaz. Bien, pues a fines de mayo de 1911, Porfirio Díaz y su gabinete como tal renuncian al gobierno al ver todas las presiones que existen, por lo que se convoca a unas nuevas elecciones para que todo fuera legal, no dejara Madero nada más. Porque sí, Madero era un hombre muy institucional, por lo que se deja a León de la Barra como un presidente interino para que pudiera convocar a elecciones. Francisco León de la Barra, propiamente ya estando en la presidencia, pide a Emiliano Zapata que le ponga las armas. Emiliano Zapata, un hombre muy aguerrido, lo cual lo niega y pues no quiere de poner las armas hasta que las promesas del plan de San Luis sean cumplidas.
Se llama a las elecciones y pues Madero logra el triunfo, estando como presidente y como vicepresidente José María Pino Suárez. En sí, el gabinete de Madero pues no era conformado únicamente por personas de su propio bando político, por llamarlo de alguna forma, él trató de ser muy plural y buscó que todas las corrientes y todas las ideas de diferentes partes y incluso ideas de personas que pertenecían al gabinete porfirista permanecieran en el gobierno. Esto puede ser un acierto de un principio, pero lo cual le ocasionó pues posteriores dolores de cabeza a Madero y al movimiento revolucionario, al tener a personas, por llamarlo de algún modo, infiltradas del bando porfirista, porque pues todavía eran leales a la causa antes mencionadas. Madero, un hombre muy conciliador, como ya te lo he dicho, eh, muy diplomático, no buscó arrebatar las tierras de buenas a primeras a los latifundistas para entregárselos así a los campesinos, sino buscó concertar, buscó negociar. Eso molestó a algunos revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, que querían que las tierras se repartieran de una manera muy rápida. No fue así y pues no era algo muy sencillo el realizar esta labor por el sentido democrático que tenía el presidente Madero, por lo que los zapatistas en 1911, para ser exactos en mayo, redactan el Plan de Ayala donde desconocen a Francisco y Madero y pues propiamente Madero lo ve como una manera de distanciarse de los zapatistas y pues el reparto agrario estaba cada vez un poquito, un poquito más lejos, ¿no? Y pues era una de las formas, de las letras muertas del Plan de San Luis, porque se tenía que, que cumplir. Este, al estar Francisco y Madero dentro del gobierno, pues los intereses extranjeros estaban siendo afectados, por lo que el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, pues tuvo reuniones, dio algunas reuniones con incluso gente todavía que quedaba, como te digo, el gabinete porfirista, porque no estaba de acuerdo en algunos preceptos, algunas cosas que estaba realizando el gobierno maderista. Se veían atacados en sus propios intereses. Como bien te acordarás, en el contenido del texto, pues se establecen algunas caricaturas en donde incluso pues dice que el gobierno a Madero le quedó muy pequeño. En su momento no estoy de acuerdo, pues era una situación muy complicada, muy difícil el tratar de repartir todas esas tierras, porque tuvo muchos opositores. Allá avanzado la presidencia de Madero, pues en febrero de 1913, una facción del ejército federal, leal a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, que estaba preso, gente de Porfirio Díaz, de un golpe militar en la Ciudad de México con el objetivo de liberarlos y destituir, por lo tanto, a Madero. Como ya dijimos, pues el embajador había metido su cuchara y trataba de levantarse, por lo que pues también en manos de Victoriano Huerta querían dejar el gobierno. Esto Madero no lo sabía, por lo que Madero comisiona a Victoriano Huerta para para controlar ese levantamiento que se estaba dando. Madero no sabía que Huerta estaba conspirando en contra de él y Madero es asesinado. Madero es muerto en la batalla, o en el suceso conocido como la escena trágica. De escena trágica porque son 10 días de batalla que se dieron en la Ciudad de México cuando llega la revolución a la Ciudad de México, el 9 de febrero. Termina el 18 del mismo, el 18 de febrero. Por lo tanto, pues en ese suceso, en la escena trágica, muere el presidente Madero y muere José María Pino Suárez, siendo esta la primera traición, la primera gran traición de la época de la revolución. Vienen otras tantas, un poco más adelante, Victoriano Huerta pues asume el poder, se supone que esto iba a ser provisional, pero ya estando en
poder se erigió como un dictador, buscó el tratar de conciliar entre los revolucionarios, eh, en cierta manera, en cierto modo, el orden constitucional. Este orden constitucional no se veía del todo legal, del todo fuerte, porque, pues al final de cuentas era un dictador, al final como lo había sido don Porfirio Díaz, por lo que hubo un gobernador, eh, específicamente de Coahuila, Venustiano Carranza, que se levanta en contra de todas estas disposiciones, y en marzo de 1914 don Venustiano Carranza lanza lo que se le llama el Plan de Guadalupe. Él exigía un verdadero apego a la ley y quitarle el poder al dictador Huerta. Se proclamaba él como el primer jefe del ejército constitucionalista, así se llamaba su ejército como tal, y de esa manera se podía fortalecer el orden constitucional, la fuerza de una nación que se encontraba pues un poco, digamos, en, en, pues en peligro, porque las formas, los criterios de establecer esta nueva nación a través de Victoriano Huerta, como te digo, eran pues propiamente no las más indicadas, no las más idóneas, porque si queríamos quitar un dictador que era el presidente Porfirio Díaz, estábamos apegándonos de nuevo a una situación con Victoriano Huerta. Bien, en sí, Venustiano Carranza pues tenía unos ideales legítimos de establecer y restaurar el orden constitucional. Este orden constitucional no se dio de la noche a la mañana, porque pues los ejércitos y los enfrentamientos que se daban fueron importantes, como tú te acordarás pues en el contenido. Se establecen algunos ejércitos relevantes, algunas situaciones que pues son muy particulares de la época, ¿no? Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Francisco Villa, Felipe Ángeles, todos seguían y eran todos contra todos. Y buscaban algunos sus intereses y otros sí realmente el interés máximo, que es el interés de la nación. El ejército constitucionalista, a final de cuentas el de Venustiano Carranza, avanzó hacia el centro del país, ganó terreno poco a poco, con un mérito importante viniendo de Coahuila. Y en julio de 1914, pues Victoriano Huerta fue incapaz de hacer frente a todas las facciones revolucionarias, como te digo, todo lo que existía allá en su contra, por lo que Venustiano Carranza es nombrado interinamente como, ya estando Venustiano Carranza en el poder, pues quedan los problemas de todas las facciones revolucionarias. Pues el ejército de Villa era constituido por gente de la ciudad, también del campo, con sus intereses, de Zapata, con gente que quería las tierras, y el ejército de Carranza pues era más gente de clase media, que quería una restauración del orden de gobierno, del orden constitucional, para poder buscar que nuestra nación se erigiera como lo que tenía que ser. ¿De qué manera se iban a poner de acuerdo? Se convoca la Convención de Aguascalientes. En la Convención de Aguascalientes, que se celebró en octubre de 1914, pues asistieron villistas, zapatistas y carrancistas para buscar esa reconciliación, esa forma de poder establecer las formas en las que el gobierno pues le cumpliera a la gente. Y por lo tanto, pues se busca que Venustiano Carranza cumpla lo que estaba establecido desde origen, desde el plan de San Luis o en el plan de Ayala, para repartir las tierras con la población. Pues los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, en el cual pues los zapatistas exigían que Carranza dejase de ser presidente interino y por lo tanto el jefe del ejército constitucionalista, y en su lugar nombraron pues como presidente interino a Eulalio González, el cual era el gobernador de San Luis, para que las cosas estuvieran un poquito más neutrales. En sí los ejércitos de Villa y Zapata se dirigen
hacia la Ciudad de México en apoyo a Eulalio González y pues acordaron defenderse un ejército al otro, pero no cumplieron. Carranza salió de la Ciudad de México hacia Veracruz buscando un resguardo, llamarlo de alguna forma, para poder establecer su gobierno ahí, en el puerto de Veracruz, poder abastecerse de armamento, bloquear un poquito, tener control del principal puerto de nuestro país, controlar la aduana, ferrocarriles, tantas cosas que hay desde entonces en Veracruz, son importantes para la economía de nuestra nación. Era un punto clave porque en ese entonces ocurría la Primera Guerra Mundial y se exportaban eh, muchas materias primas hacia Europa. Por eso Carranza decide ir y pone su gobierno, y al mismo tiempo es un gobierno alterno, el de Venustiano Carranza y el de Eulalio González. Entonces, al estar Carranza en Veracruz, comisiona al entonces general Álvaro Obregón, que posteriormente será presidente, para someter a Villa y a Pablo González, para posteriormente hacerlo también con Emiliano Zapata. Pues los carrancistas logran el triunfo ante ambos bandos, y en agosto de 1915, de nuevo, las tropas de Venustiano Carranza al mando de Pablo González recuperan la Ciudad de México, y por lo tanto pues el bando constitucionalista había triunfado y vuelve al poder. Esta lucha, esta inestabilidad política que se dio antes de la redacción de la Constitución, por lo que Venustiano Carranza, por uno de sus anhelos era redactar una constitución o hacer valer la del 57, pero a final de cuentas lo que se hace es que se llama a diferentes representantes en Querétaro para poder redactar una nueva constitución. Esa constitución, o más bien esas reuniones, en el Congreso Constituyente de Querétaro, así se le llama. Son reunidos estos señores a finales de 1916, los señores diputados, para poder redactar esta nueva constitución. Los 219 diputados discuten cada uno de los puntos, se ponen sobre la mesa pues nuevas situaciones, como por ejemplo la cuestión de la educación laica. De nuevo pues había discusiones por parte de la Iglesia Católica, pues recriminando un poco esa educación laica. Es un acierto por parte del gobierno que así sea. También queda establecido el artículo 27 de la repartición de tierras, un artículo 27 también muy escabroso para los extranjeros, porque hablaba de que el petróleo es nuestro, y pues desde el 17 no se hizo valer ese artículo. Tú sabes que en el mismo contenido de este bloque dice que hasta épocas de Lázaro Cárdenas. También el artículo 123 que habla acerca del trabajo. Bien, esta es una herencia importante de la revolución, la redacción de una nueva constitución que se promulga un 5 de febrero de 1917. El documento original se firma por parte del presidente Venustiano Carranza, como ya lo comentamos. Bien, esa política revolucionaria, eso hace que pues se vaya madurando un poco toda la situación política, la situación social, y pues todos estos movimientos se tienen que ir, de alguna manera, por llamarlo, aplacando, por lo que se funda el Partido Nacional Revolucionario. Este Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, nace de los ideales de la revolución y se genera para que se pusieran de acuerdo todos los generales: de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, que era relativamente joven en ese entonces. Lázaro Cárdenas, un alumno, por llamar de alguna forma, de Plutarco Elías Calles, también le aprendió mucho, pero a final de cuentas no fue su enemigo político, pero sí tuvo que hacer algo con Plutarco Elías Calles, y lo vamos a mencionar ahorita más adelante. Con esta constitución, con esta creación de la constitución, pues también se inicia la etapa de la alineación de la gente hacia un partido político y de la conformación de nuevas organizaciones sindicales, como fue la Confederación Regional Obrera Mexicana,
que fue realizada por Luis N. Morones. Una manera del presidente Carranza de tener de una manera muy inteligente el control de los obreros, un control regional. Carranza no repartió las tierras como era buscado, como era pues proclamado en el plan de San Luis y proclamado también en el plan de Ayala. Eh, Hubo grandes rebeliones aún, y pues es asesinado, se manda a asesinar Emiliano Zapata, los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta proclaman el plan de Agua Prieta, en el cual acusaban a Carranza de haber traicionado esos principios de la revolución, de haber mandado matar a Zapata. Se trató de eliminarlo para poder borrar todo aquello, pues estigma de querer repartir las tierras, por llamarlo de alguna forma. No era una situación muy sencilla el tener que hacerlo, por lo que Carranza, pues de nuevo huye y establece su gobierno en Veracruz otra vez. Pero fue asesinado ahora por Álvaro Obregón. Como te darás cuenta, pues son una serie de traiciones. Se hiciera una novela, sería impresionante toda la cantidad de traiciones que existieron en la época de la revolución. A Carranza, antes de asesinarlo, pues ya habían tenido el Senado una sesión secreta donde proclamaban a presidente interino que era Adolfo de la Huerta. O sea, doble traición. Lo mandan matar y antes de tenerlo pues ya muerto o asesinado, pues ya tenían su sucesor. Una traición importante acerca de lo que existía en nuestro país. Estando como presidente interino se llaman elecciones por parte de Adolfo de la Huerta. Queda Álvaro Obregón, el cual gobernó de 1921 a 1924 en una situación algo estable, relativamente. En ese periodo de tiempo, pues Álvaro Obregón procuró hacerle caso a los llamados de los campesinos y pues funda y crea la Confederación General de Trabajadores y dio impulso a la CROM también. Pero una aportación importante, o la más importante del gobierno de Álvaro Obregón, es el buscar la educación del pueblo. La educación del pueblo como un asunto prioritario, siendo el ministro de Educación el maestro José Vasconcelos, el cual funda la Secretaría de Educación Pública para sacar a nuestro país de la ignorancia en la cual se encontraba, o desafortunadamente se encuentra, lo digo entre paréntesis. José Vasconcelos saca pues esta propuesta de fundar la Secretaría de Educación Pública para dotar de las escuelas necesarias para alfabetizar a la gente, a la población. El analfabetismo era impresionante. Actualmente la cobertura es casi total de la educación básica, pero en aquel entonces no la era. Y la gente necesitaba ser alfabetizada y el artículo 3º constitucional, el cual habla de educación, debía de hacerse valer. Como te darás cuenta, poco a poco los artículos fueron siendo duraderos, de alguna forma pues, legales o reales. ¿Sí? Pues pocos meses antes de terminar ese periodo, esa gestión de Álvaro Obregón, surgió otra revuelta armada, pues, pero esta vez fue encabezada por Adolfo de la Huerta. ¿Te acuerdas el que había estado de interino antes de él? Pues Obregón, una vez más, manda a matar a otro jefe importante de la revolución, a Francisco Villa, pues con el miedo de que le diera el apoyo a de la Huerta. Esto, pues en contexto internacional, dio a que los Estados Unidos de nuevo estaban tratándose de meter en todo esta situación, por lo que el gobierno estadounidense favoreció que llegara ahora Plutarco Elías Calles a la presidencia. Ya era una necesidad el tener que desvincular la política y los generales porque si no se iban a estar mate y mate. Era una situación bastante difícil
Plutarco Elías Calles, por lo tanto asume la presidencia del 24 al 28, como una de las metas, pues, modernizar de una vez por todas la política del gobierno, para poder satisfacer a los campesinos y obreros. Mm, en sí, la modernización del campo, para darle impulso a los créditos, y pues de nuevo establecer los vínculos con las centrales y las relaciones obreras, súper necesarias, ¿no? Para tener esa relación con el pueblo. Eh, Calles intenta expropiar a las compañías petroleras extranjeras y hacer valer el artículo 27 constitucional. No puede hacerlo porque los estadounidenses inmediatamente protestan. Aquí es donde el general Lázaro Cárdenas ya empieza a conocer el problema petrolero. ¿Por qué? Era un joven aprendiz de Plutarco Elías Calles, el general Lázaro Cárdenas, y es enviado a Veracruz para tratar de aplacar y controlar un poco las situaciones como estaban en la faja de Veracruz, la faja de oro negro que se daba. Por si había algún levantamiento o algo, el general conoce la situación del petróleo de nuestro país, y de ahí viene un poco ese sentir de lo que posteriormente sucede, que es la expropiación petrolera, uno de los capítulos más importantes de la historia nacional. Pero fíjate cómo desde entonces Lázaro Cárdenas empezaba a conocer la situación. La expropiación petrolera fue en 1938 y la presidencia de don Plutarco pues termina en el 28, o sea, casi 10 años antes. Lázaro Cárdenas ya andaba ahí, pues sondeando, sin saber tal vez él, que posteriormente sería el presidente que haría todo esto, porque fue tan brillante el papel que hizo Lázaro Cárdenas en esos patrullajes, en ese tener que cuidar todas esas situaciones, que después es elegido por el presidente Plutarco Elías Calles para que sea el gobernador de Michoacán y lo postula. Impresionante las campañas de Lázaro Cárdenas en las que prometió y le cumplió al pueblo en su gestión siendo gobernador. Pero bien, eso es otro punto, otro que se mencionará más adelante, la gestión de Lázaro Cárdenas. En sí, al terminar la gestión de Calles, pues deja una herencia importante, una prosperidad que al menos ya empezaba a despuntar el país. Se fundan instituciones financieras como el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola, y bancos ejidales, ¿no?, que se le prestaba a la gente, a la gente de campo, para poder modernizar un poco lo que se tenía. Pero en 1926 otra vez los conflictos relacionados con la sucesión presidencial. Pues Álvaro Obregón manifestó un derecho, más bien un interés de reelegirse, pero en julio de 1928 Obregón sí gana las elecciones, pero fue asesinado por José de León Toral. Es un magnicidio que no se sabe a ciencia cierta quién lo manda a matar. Los libros de la historia nada más hablan que fue un fanático católico el que lo manda a asesinar, pero no sabemos de ciencia cierta si fue asesinado o no por el mismo sistema de caudillos para evitar de nuevo la reelección. O sea, con la muerte de Madero con la muerte de Obregón podemos decir, casi mencionar que termina el periodo de la Revolución Mexicana con la muerte de este último general, que dio muchas cosas para la nación, pero también con su muerte se aplacan un poquito las cosas. Cada cambio de presidente que alguien se tenía que levantar para proclamar que tenía que ser el próximo. A pesar de que Álvaro Obregón había ganado legítimamente las elecciones, existía todavía ese miedo de la reelección, que alguien se perpetuara en el poder, como había pasado en tiempos de Porfirio Díaz. Bien, entonces, pues ese asesinato de Obregón deja en evidencia la necesidad de crear una institución política fuerte, que ya de una vez por todas se dejaran de estarse matando unos a otros
Pero esa institución política debía aglutinar casi todos los intereses nacionales o todos los intereses de la revolución, por lo que en marzo de 1929, pues, como ya lo hemos mencionado, se forma el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente sería Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente sería el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, nace el PRI, con otro nombre, por llamarlo de alguna forma, como PNR, para poder dar ese sustento a todos los generales, a todas las movilizaciones y que ya no hubiera más muertes en las transiciones democráticas. Lo lograron, 70 años en el poder, de una manera sostenida, de una manera muy estable políticamente. A gran costo social, pero a final de cuentas ya no hubo asesinatos aparentes, digo aparentes entre comillas, de personas que estuvieran interesadas en la presidencia de la República. Bien, está Plutarco Elías Calles, deja la presidencia, pero se da un nuevo periodo conocido como el Maximato, y esto lo menciono muy rápido porque hasta puedo decir que fue un periodo algo gris, donde no hubo grandes avances, nuestro país crece y demás, la repartición agraria no se da de una manera muy fuerte, muy sólida, pero hay estabilidad después de la revolución. Pero entre ese periodo del 29 al 34, Plutarco Elías Calles pone o impone su ley y deja de presidente primero a Emilio Portes Gil, luego a Pascual Orozco, Pascual Ortiz Rubio, perdón, y luego a Abelardo Rodríguez. Esos tres compadres de Plutarco Elías Calles están en el poder, pero realmente el que manda es Plutarco. Ya le tocaba a un cuarto, que era Lázaro Cárdenas, que venía de una exitosa gestión en Michoacán. Es seleccionado por el entonces presidente y general Plutarco Elías Calles para ser postulado para la presidencia. Lázaro Cárdenas es una campaña en la que recorre todo lo largo y ancho de la nación, conociendo el fenómeno social, y una de las demandas de la gente era la repartición agraria de nuevo, y que los obreros pudieran protestar, perdón, y no fueran callados. A final de cuentas, Lázaro Cárdenas es elegido. Es elegido como tal, dando grandes avances a nuestra nación. Hay una cosa que se me ha pasado mencionar del conflicto importante que se le heredó a Cárdenas, que fue la guerra cristera en ese tiempo del Maximato. Era tal vez malentendido la cuestión del Estado laico, y el Estado mexicano, el gobierno mexicano, prohíbe a las agrupaciones religiosas hacer celebraciones fuera de sus templos, hacer cuestiones o ritos fuera de sus templos. O sea, únicamente la Iglesia Católica, que era la mayor en aquel entonces, pues no podía hacer sus ritos fuera de. Eso tal vez generando, no tal vez más bien generando problemas de una tradición importante de nuestra nación. ¿De qué manera puede ser esto? La gente ya no podía, por ejemplo, hacer sus rosarios, ya no podía hacer sus peregrinaciones. Todo lo que tenía que ver con una cuestión religiosa era señalado por el gobierno y no se podía realizar fuera de. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Iglesia Católica, como una manera de protesta, deja de celebrar misas, deja de celebrar toda cuestión religiosa en sus templos, lo cual detona pues un gran problema que se le llama guerra cristera, en donde la gente en apoyo a la Iglesia Católica se levanta en armas en contra del gobierno para que de nuevo se restauren las cosas como estaban. Esto ocasionó grandes muertes, incluso la gente que apoyaba o la gente de la religión católica que enviaba en aquel entonces a sus hijos, a sus parientes, a combatir en esa guerra cristera, si morían ahí eran considerados como mártires por estar defendiendo la fe que ellos consideraban. Esto generó pues etapas importantes en México rural y en el México urbano, pero pues muchos asesinatos de curas, de religiosas y demás, tal vez de una forma innecesaria por ser un tanto intolerante. Incluso
Se daña la relación con el Vaticano, tan es así que hasta 1988 se restauran con Carlos Salinas de Gortari de nuevo las relaciones del gobierno mexicano con el Vaticano. Esta guerra cristera, pues, por llamarlo de alguna forma, no es controlada hasta la llegada de Cárdenas a la presidencia. La llegada de Cárdenas, pues, habla de modernización de nuestro país. Podemos mencionar o catalogar casi dentro de los mejores presidentes que ha tenido nuestra nación, el presidente Cárdenas. Él, como lo que realizó en campaña de andar a pie, andar buscando en localidades alejadas y demás, siguió lo mismo. Incluso hay fotos en las cuales el presidente Cárdenas está negociando y hablando con los cristeros, ellos con sus armas y él sin ni siquiera tener escolta. Hablando esto de la confianza y de la palabra, primero que existía en aquel entonces, y que él confiaba en que los conflictos se iban a solucionar hablando sin necesidad de estar de nuevo en las armas. ¿Qué les costaba a los cristeros, por ejemplo, ahí, como era en tiempos de la revolución, asesinar al presidente Lázaro Cárdenas? Pero él, un hombre mediador, un hombre conciliador, buscó pues definitivamente la negociación y el diálogo con todos ellos, ¿no? En sí, el crecimiento político, lo que se abona al partido hegemónico, pues es la fundación en aquellos años de la CTM y la Confederación Nacional Campesina, dos organizaciones muy importantes que le dan el voto por muchos años al Partido Revolucionario Institucional, emanado, como te digo, de tiempos de la revolución, CNC y CTM. ¿Sí? La reforma agraria seguía siendo un problema y no se habían repartido las tierras. En sí, se da en el periodo de Cárdenas una de las situaciones más audaces de reforma agraria. Se generan y se crean los ejidos. El ejido como una posesión de tierra de varios, prestada, por llamar de alguna forma, por parte del gobierno hacia varios campesinos para hacerlo productivo. En sí era una idea muy importante con ciertos tintes socialistas, pero al final de cuentas funciona. Y funcionó por muchos años. Y se efectuó para que los campesinos realmente trabajaran la tierra y fuera productiva para ellos. Este periodo de tiempo en el cual gobierna el presidente Cárdenas se le conoce como cardenismo. Como te digo, una de las partes de las herencias más importantes de nuestro México moderno, pues revolucionario. General emanado también de la revolución, pero también una persona con mucho tacto que en sus misiones, en todo lo que tuvo en tiempos de la revolución, en tiempos del maximato, le sirvió para sensibilizarse en lo que quería el pueblo. Le sirvió mucho ser un general de la revolución, pero también haber sido gobernador de un estado, tal vez una preparación que no tuvieron los demás generales, que veían únicamente, o tal vez por la sangre, y no como una situación política importante. Un hombre, un tipo muy, muy equilibrado, que también en su tiempo se funda la Comisión Federal de Electricidad, como la conocemos hoy en día. Da apoyo a, como te digo, a la CTM, se funda el Politécnico Nacional. Y obviamente, como ya lo mencionamos hace un momento, se consuma el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera después de años y años de explotación de los trabajadores mexicanos para poder buscar el oro negro que teníamos en el subsuelo. Cárdenas trató de concertar, de conciliar, hacer que a los trabajadores se les pagara lo justo, pero las empresas se negaron, por lo que Cárdenas tuvo que expropiar, lo cual dio todavía más puntos, por llamarlo de alguna forma, en su popularidad. Estados Unidos estaba enfocándose un poco en cuestiones militares, en cuestiones de la guerra,
por lo que sus afanes expansionistas en América ya habían terminado, por llamarlo de alguna forma. Fue una apuesta por parte de Cárdenas, y creo que fue una apuesta que salió bien, que salió muy bien. Casi al finalizar el periodo de Cárdenas, también hay una institución política que nace, que es importante mencionar, que es el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, que fue representado pues por partes de gente conservadora, gente de la Iglesia Católica, clase media, empresarios, que buscaban de alguna forma defender sus mismos intereses, de establecer un Estado laico, sí, pero que siguiera los valores cristianos, los valores necesarios para poder gobernar de una manera adecuada. Y es como surge el Partido Acción Nacional en 1939 como una oposición que se va madurando poco a poco, que logra llegar a la presidencia hasta el año 2000. Pasaron muchos años, muchos incidentes con Acción Nacional, para que hubiera una alternancia del gobierno hasta el año 2000. El periodo, como lo maneja el texto como tal, del tiempo en el que gobierna el Partido Revolucionario Institucional, es el presidencialismo, pero como lo hemos manejado en otro término, es la dictadura perfecta, en el cual hay una estabilidad política importante, en la cual nuestra nación va avanzando y ya no existen esos problemas entre generales de que me toca a mí, te toca a ti, los matan, si los matan. Hay mucha represión hacia el pueblo, eso sí. O sea, matanzas importantes como la del 2 de octubre, como la del jueves de Corpus, con Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, y a final de cuentas nuestra nación va creciendo y va cada vez acallando esos rumores de que nuestra nación no era una nación madura, una nación propia de seguir un crecimiento sostenido, un crecimiento importante. ¿Qué otras herencias tenemos de aquel entonces? Se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Mucha gente pues, actualmente se queja del servicio que se da, pero pues realmente fue creciendo cada vez más y la población es cada vez mayor. Pues fue en 1943 y el presidente Manuel Ávila Camacho. En sí es importante la fundación de este organismo para poder buscar la estabilidad nacional, la estabilidad de salud de los trabajadores, de empresas particulares y demás que brindan algún aspecto de salud. Las bases estaban sentadas para que nuestra nación fuera avanzando, fuera progresando de una manera decidida, de una manera sostenida. En sí, bueno, ya llevo más de 30 minutos, voy a tratar de acortar un poco y tratar de especificar un poquito mejor. La industria fue madurándose un poquito más, el desarrollo se dio de una manera acelerada posterior a la Segunda Guerra Mundial, como lo viste en segundo año. Un crecimiento en el cual desde los sexenios de Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz se da un boom, milagro mexicano, en el cual nuestra nación avanza. Tan es así que logra que sea convocada nuestra nación para tener dos eventos importantes internacionales: el Mundial de México 70 y las Olimpiadas de 1968, que incluso hubo, ya lo hemos comentado, protestas importantes para que no se llevaran a cabo. En nuestra nación el Producto Interno Bruto fue superior o del 5%, sostenido, algo ni soñado en estos años, que nuestra nación crezca tanto. Se crearon muchos empleos, hubo aumento en salarios reales. Las calles no eran de oro, pero en sí el progreso en esos años era súper importante. En sí, el próximo presidente, que era Luis Echeverría, posterior a Díaz Ordaz, decía que él iba a administrar a la abundancia, terminó por tener políticas irresponsables, y desde esos años vienen una serie de crisis importantes, con devaluaciones,
con pérdida real del capital financiero. Tú le preguntas a tus padres, si tú le preguntas a tus abuelos, te darás cuenta, y pregunta lo que es una crisis en aquellos años y sabrán como de la noche a la mañana, pues mucha gente perdió gran parte de sus posesiones. Y pues del milagro mexicano ya no se supo más por una mala administración. Y ese es un riesgo que siempre existe y en las naciones así pasa. Se tiene un boom, se organizan eventos internacionales, pero después ya no se sabe qué hacer, así como que ahora, ¿qué hacemos para seguir adelante y poder mantenernos? Es una situación bastante complicada y bastante difícil, ¿no? En el cual, pues, esa administración de la riqueza que buscaba Luis Echeverría, pues no se dio. Y desde entonces tenemos la deuda externa como tal, una crisis importante, y posterior a Luis Echeverría está José López Portillo, el cual fue el, puede llamarlo de alguna forma culpable, pero pues no tenía más de petrolizar la economía, es decir, de depender de Pemex. Lo que ingresara de Pemex era pues casi el dinero que puede estar circulando y la manera en la que nuestra nación podía seguir avanzando y progresando. Esta forma de querer petrolizar la economía pues no funcionó porque los precios del petróleo bajaron. O sea, esa dependencia pues no se da, a pesar de que tenemos grandes reservas petroleras, pero el petróleo mexicano, la mezcla mexicana no estaban muy bien cotizadas en aquel entonces. En sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial, como te decía, pues se da ese avance, nuestra nación quiere y busca avanzar, se da esa repartición agraria, pero a pesar de todo, el campo, posterior al cardenismo, posterior al milagro mexicano, pues está olvidado. Entra en crisis el campo mexicano. La gente pues ya no busca tanto el vivir en el campo, sino quiere emigrar a las ciudades, a las grandes ciudades. Se da una explosión demográfica por parte de las grandes urbes, como es la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara, lo cual genera esa migración interna, pero también hay una demanda, por lo tanto una migración interna, una demanda de servicios. La gente llegaba a las ciudades, pero no había casas para todos, no había trabajo para todos, por lo que originó problemas de contaminación, originó problemas de insalubridad, de pobreza, grandes situaciones que tenía que controlar de alguna forma el gobierno como responsable. ¿Qué movimientos sociales se dan en aquellos años importantes? El 2 de octubre de 1968, como ya lo hemos comentado, se da la matanza de Tlatelolco, en el cual en la plaza de las Tres Culturas pues son asesinados miles de estudiantes que protestaban legítimamente contra algunas acciones del gobierno. Después de muchos años se sabe, pero en secreto a voces, que fue una acción motivada por el mismo gobierno de controlar y reprimir a dichos estudiantes por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz, para demostrarles de una forma autoritaria al pueblo, al gobierno, quién era el que mandaba. Bien, ¿qué otras aportaciones tenemos de aquellas épocas? El voto de la mujer por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines, hasta el año 1953, a pesar de lo que se proclamaba en la Constitución del 17, de igualdad, de legalidad, de democracia, de todo lo demás, no se da el voto a la mujer hasta esos años. En sí, nuestro país vivía todas esas situaciones, pero en el plano internacional había guerras. Me regreso un poquito a la época de la revolución, ya lo hemos comentado en clase, pero es enviado un telegrama siendo presidente Venustiano Carranza, el telegrama Zimmerman, en donde se dice que
México apoya a Alemania. Alemania apoyaría a México en recuperar los territorios perdidos con Estados Unidos. Descabellado totalmente. Y es real para algunos, pero definitivamente no era una apuesta desde mi punto de vista, un riesgo que debía tomar Venustiano Carranza, y creo que hizo bien, porque no sabemos en qué hubiera terminado si hubiera tomado en cuenta esa propuesta por parte de los alemanes. Eso en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, México interviene, participa enviando un escuadrón, el escuadrón 201, a nuestras posiciones europeas, a atacar. El escuadrón 201 se une a los aliados, pues fueron derrocados, fueron derribados con torpedos. Dos buques petroleros mexicanos, el Potrero de Llano y Faja de Oro, por lo que nuestra nación envía el escuadrón 201 a las Islas Aztecas para combatir el territorio hostil europeo, ayuda hacia los aliados. Se dice que 129 personas, un escuadrón completo para poder estar al pendiente de los intereses nacionales. En sí, ya casi para terminar, pues nuestra nación desde aquellos años pues forma parte de organizaciones internacionales como la ONU, que se proclama y se da al terminar la Segunda Guerra Mundial. Terminar la Segunda Guerra Mundial, al estar la Segunda Guerra Mundial, se da un programa que se llama el programa Bracero, en el cual Estados Unidos le pide mano de obra hacia México para mandar gente a trabajar hacia ese país por toda la gente que se perdía. Suena muy feo, pero la gente que se perdía, o que más bien iba a combatir los frentes europeos. Bien, pues hasta ahí podemos mencionar lo más importante del repaso. Te sugiero que des una revisada a tu contenido, sobre todo la lista de presidentes, las aportaciones de cada uno de los personajes, no buscar una memorización o una comprensión de los hechos, los sucesos relevantes de cada una de estas cuestiones de la revolución. Bien, se queda el video arriba. Si hay alguna duda, pues puedes hacerlo llegar, y cualquier situación, pues cualquier duda, pues la puedes hacer valer. Recuerda que el estudio de la historia en este caso es importante para ver la herencia que existe en específico de este bloque, la herencia que existe desde la revolución, y de qué manera podemos nosotros saber que gran parte del presente de nuestra nación se debe a ese movimiento armado. Muchas gracias.